El Museo Abierto de Cartuja responde a un proyecto mucho más amplio, que es el Laboratorio Abierto de Cartuja, un lugar en el que queremos que las distintas facultades que forman parte del campus de Cartuja no estén solo situadas aquí, sino que estén interviniendo en este espacio. Un espacio que es riquísimo a nivel patrimonial, tanto en la parte histórica como a nivel científico, y lo que se pretende es que todas y cada una de sus infraestructuras y de sus lugares sean elementos de referencia tanto para la docencia como para la investigación como la transferencia. Aproximadamente en el año 2016, la que en ese momento era la rectora, Pilar Aranda, convocó a un grupo de expertos que estaba un poco coordinado por José Tito Rojo, para empezar a pensar en esos valores patrimoniales que hasta ese momento habían pasado un poquito desapercibidos. Todo este proceso se concreta en junio del 2023, cuando se inaugura el Museo Abierto del Campus de Cartuja, que realmente podríamos decir que es un proyecto al aire libre, donde se insertan una serie de elementos. Por un lado tenemos el alfar romano, por otro lado tenemos el albercón de época medieval, este propio espacio que funciona un poco como centro de interpretación, pero aparte tenemos un observatorio astronómico de la época de los jesuitas, que se inaugura en el año 1902, tenemos varios espacios paisajísticos, el Jardín Versalles, que diseñan los propios jesuitas y que se encuentra muy cerca de la Facultad de Filosofía y Letras y de este propio Colegio Máximo, el Valle de la Gallomba, que es otro espacio de valor paisajístico patrimonial interesante, e incluso hay un proyecto futuro de crear un arboretum en este espacio. El Museo Abierto de Cartuja le da mucha importancia a todos los temas paisajísticos y de hecho tenemos otro proyecto de recuperación de las acequias que llegaban desde el río Beiro y que sirven o que pueden servir en el futuro para regar toda esta zona del campus de Cartuja. El campus de Cartuja nos permite hacer un recorrido prácticamente por toda la historia de la ciudad de Granada, desde el Neolítico hasta la actualidad. Tenemos los restos arqueológicos más antiguos de lo que hoy en día es el término municipal de Granada o la ciudad de Granada, con unas fosas neolíticas que incluyen un enterramiento femenino. Después tenemos algunas evidencias de la fase ibérica, tenemos importantes evidencias de la fase romana, de la fase medieval, de época moderna, de época contemporánea, siempre como una zona a las afueras de la ciudad. En época ibérica, en época romana, en época medieval, la ciudad está en lo que hoy en día es el Albaicín, ya sea el Durrir, ya sea Florentia Liberitana, ya sea la Medina medieval, todo eso está en el Albaicín. Y aquí estamos a las afueras y este sector va evolucionando también en línea con esa propia ciudad. Precisamente el Museo Abierto de Cartuja está situado aquí, que es lo que hoy son el espacio que ocupan las facultades de Comunicación y Documentación y de Odontología, en un espacio emblemático que es la sala o la capilla neomudéjar de este edificio y que representa un espacio singular en lo patrimonial y como un punto de referencia para ir explicando todos los ámbitos relacionados con ese museo. El Colegio Máximo de Cartuja se inaugura en el año 1891, es una propuesta de la Orden de los Jesuitas de hacer un colegio y un noviciado en Granada, que venía a sustituir a otro colegio que existía también de la Orden Jesuita en Murcia, que se decide cerrar, entonces la Orden se traslada a esta zona. El edificio se diseña por Francisco Rabanal, un arquitecto muy vinculado a la orden religiosa, siguiendo un estilo que algunos historiadores llaman historicista, neomudéjar, neoárabe, una planta prácticamente cuadrada, aunque no es exactamente cuadrada, es más rectangular, con 4 patios de distinto tamaño y quizás la zona más importante de todo este edificio es donde nos encontramos en este momento, lo que se conoce como la sala de la capilla o la capilla neomudéjar, que ha sufrido una importante transformación, sobre todo desde el punto de vista de su restauración. En el año 2019 se hizo una restauración por parte de las cubiertas, que estaban en bastante mal estado, dirigidas por el arquitecto Antonio García Blanco, y un equipo de restauradores restauró tanto las vidrieras como las yeserías como el alicatado.
El azulejo que aparece en el suelo es un azulejo hidráulico del siglo XIX que también es original, y todo este era un espacio que estaba dedicado a la capilla. De hecho, conservamos en el archivo universitario fotografías históricas de cuando este espacio tenía un retablo y funcionaba como la capilla del noviciado. En época romana encontramos una fase totalmente nueva en la ocupación de la colina, en lo que sería podríamos llamarlo hoy en día un gran barrio extramuros de la ciudad romana, dedicado a la actividad artesanal, y en concreto a la actividad artesanal cerámica, la producción de cerámica. A lo largo de la colina, en las excavaciones que hemos desarrollado desde los años 60 hasta la actualidad, hemos encontrado diferentes elementos, diferentes partes de ese proceso productivo de la cerámica, desde las canteras de extracción de arcillas en la parte más alta de la colina, donde hoy en día está el Albercón de Cartuja, hasta piletas de decantación de arcillas que tenemos en diferentes zonas de la colina, hornos, tenemos en la zona, en lo que hoy llamamos el sector Beiro, que es la zona que tiene mayor protección y donde hacemos las prácticas con los alumnos. Se han documentado 10 hornos cerámicos, y después tenemos otros hornos por diferentes zonas del propio campus que se han encontrado en nuestras excavaciones, que nos están indicando cómo la actividad alfarera se extiende mucho más allá de las zonas tradicionalmente identificadas. Y después tenemos estancias de almacenamiento, zonas de desecho de los productos que no se podían vender porque salían defectuosos, tenemos canalizaciones de agua para llevar agua a las zonas de trabajo de las arcillas, es decir, tenemos todo el ciclo productivo de la cerámica en época romana. La explotación alfarera de la colina de Cartuja, sin embargo, no es solamente romana. A día de hoy sabemos que la explotación de las arcillas para producir cerámicas en la colina se extienden a lo largo de los siglos, llegando hasta la Edad Moderna. Y la mejor evidencia de ello fue el hallazgo ya en el siglo XXI de este horno durante las obras para la construcción de la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación. Se encontró esta estructura que en un principio, por su proximidad con los restos romanos, se pensó que podía ser romana. Sin embargo, el proceso de excavación rápidamente demostró que no, demostró que era una estructura muy posterior, dedicada a la producción de material de construcción para la construcción de el vecino monasterio de Cartuja. Por lo tanto, esto nos evidencia la calidad de las arcillas de la colina y del río Beiro y cómo se han ido utilizando a lo largo de los siglos de manera continua. Otra fase muy importante y que conocemos cada vez mejor del campus de Cartuja es la fase medieval, y los restos más monumentales de esa fase están en lo que llamamos el Albercón del Moro. Es un gran depósito, un gran recipiente de agua, un gran depósito de agua construido en el siglo XIII, probablemente asociado a esa acequia de Nadamar, que desde el siglo XI abastecía el Albaicín de agua, y que conocemos por una serie de textos de Ibn al-Hatir, que es visir de la Alhambra, y en el que sabemos que en el siglo XIV construye su palacio alrededor de probablemente de ese edificio, ese gran depósito. El Museo de Cartuja, el Museo Abierto de Cartuja, este que tenemos aquí, lo que hace es hacer una llamada a visitar otros lugares de este campus, desde el Museo de la Farmacia, situado en la Facultad de Farmacia, donde además tenemos también una farmacia de Cartagena, de una farmacia histórica con un valor patrimonial muy interesante, y tenemos también arquitectura moderna, no solo la Facultad de Filosofía y Letras, que está protegida dentro del movimiento moderno, sino también la arquitectura contemporánea del edificio Menticerebro. Pasear por el campus de Cartuja significa hacer un recorrido histórico desde la prehistoria hasta la actualidad, con unos valores bastante significativos. Es evidente que la información que estamos generando sobre este museo, este campus, este laboratorio abierto de Cartuja, tiene muchísimos formatos. El formato exposición, que es este en el que estamos aquí, en el que se explican cuestiones relacionadas con la historia, con la arquitectura, con las colecciones, con la educación, con la investigación, cómo ha ido surgiendo, cómo se ha ido conformando este campus que hoy ocupamos desde la Universidad de Granada, pero también lo tenemos que hacer de otras muchas formas, por ejemplo, a través de publicaciones, una serie de publicaciones relacionadas con el patrimonio material e inmaterial de la universidad, y que hay una buena parte de ellas dedicada a este campus de Cartuja, tanto a las colecciones de forma aislada como al campus de forma global, con una serie de documentales
y de clips audiovisuales en el que contamos también de manera muy dinámica la historia de este campus y que lo que queremos precisamente es transmitir ese conocimiento. Y después se complementa con una aplicación que se llama Aumentour para que el visitante de forma autónoma pueda recorrer el campus y pueda ir deteniéndose en aquellos lugares que considera más significativos o que tienen más interés para ellos. Entonces uno va recorriendo el campus, va en distintos momentos abriendo la aplicación y la aplicación lo que le da una información mucho más profunda de los edificios donde se encuentra o de los espacios paisajísticos, hay imágenes, hay pequeños enlaces con vídeos, con lo cual sirve como una guía expandida de los valores patrimoniales del campus. El campus de Cartuja lo que pretendemos que sea para la comunidad universitaria es un lugar en el que desarrollar no solo sobre todo para el alumnado, no solo el estudiantado, no solo sus elementos docentes, sino que también sea un espacio de convivencia y de conocimiento, mucho más allá de sus propias carreras, de sus propios grados universitarios, que sean capaces de conocer otras metodologías científicas, otras disciplinas, a través de lo que se aplica, porque además como he dicho antes, todo se entrecruza en el campus, desde la arquitectura, el paisaje, la arqueología, la historia, la economía, el turismo, la salud, la botánica, todos esos elementos confluyen, son generadores de conocimiento, pero además también somos capaces de enseñar a la ciudadanía. Esos son los proyectos de futuro que tenemos que trabajar aquí, en este campus, y que lo que queremos es que sea un campus, digamos, total, ¿no? De que sea capaz de aunar todos esos elementos que forman parte de la vida universitaria. Nos hemos dado cuenta que muchos de los alumnos y alumnas que vienen al campus de Cartuja no saben dónde están. Es más, para muchos alumnos esto es un campus un poco incómodo porque está alejado del centro y nuestro interés fundamental es hacerles ver que están en posiblemente uno de los asentamientos primitivos o primigenios de la ciudad de Granada, con unos valores patrimoniales de primerísimo nivel y donde lo que queremos fundamentalmente es que se sientan orgullosos y orgullosas de formar parte del campus de Cartuja.